Hola, muy buenas, soy Sebastián Feldman, esto es Minutos, arrancamos ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, me imagino que la gran mayoría saben del por qué he estado desaparecido este último mes y los que no, pues les voy a contar qué es lo que ha sucedido. Pues me he visto involucrado de lleno en lo que ha sido la famosa DANA, la famosa gota fría de Valencia, la cual ha afectado toda la horta sur de Valencia, toda la parte de la huerta en valenciano, de la cual el pueblo donde yo vivo pues ha estado en los pueblos de los cuales han sufrido lo que ha sido esta barbarie, esta inundación sin precedentes, esta locura de la cual todavía estoy conviviendo con ella, y de una forma o de otra me han aconsejado de que tengo que empezar a soltar para poder también salir un poquito de todo lo que llevo dentro, ¿no? Así que voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se haga tedioso esto. Les voy a contar que ese martes 29 de octubre mis niños salen del cole a las 5 de la tarde y justamente normalmente lo que hago es, por proximidad, mis padres viven cerca del cole, es pillarlos y llevarlos a casa de mis padres para que hagan deberes y para que nos juntemos a merendar. Pero ese día habían cancelado las extraescolares de la tarde porque había mucho viento. No habían precipitaciones, pero sí que había mucho viento. Y decidí con mi madre decirle, mira, voy a recoger a los niños y voy a irme a casa directamente. Mi madre me dijo, tienes razón, el tiempo está muy raro, está muy oscuro. Y bajo de casa de mis padres para ir a buscar a los niños. El sofocón de calor y el viento extraño que percibí apenas bajé de casa de mis padres fue algo muy raro, ¿no? Porque un viento del cual yo, por ejemplo, puedo estar acostumbrado a vivir el viento de poniente que sufrimos aquí en la zona de la costa del Mediterráneo, o el mismo viento sonda que sufrí cuando vivía en Mendoza, por ejemplo. Pero este viento era diferente, era un viento difícil de poder explicar, pero no tenía nada que ver con lo que yo había percibido alguna vez. Recojo a los niños en el cole y era una tarde muy cerrada, unas nubes muy negras más el viento pues hacían de que los coches fueran con las luces encendidas a pesar de la hora, ¿no? Eran las 5 de la tarde y íbamos ya con las luces puestas, camino a casa. Recojo a los niños, llegamos a casa, los niños se dan una ducha, íbamos a improvisar con Matías a hacer alguna cosita como la que normalmente hago aquí en casa, poner los micrófonos, nos íbamos a vestir de deporte para hablar de lo que era el presente en ese momento y a ver qué salía, ¿no? Como para mantenerlos un poco ocupados los nenes. Estaba ya pensando un poquito en qué íbamos a preparar para cenar y demás. Y de golpe empezamos a ver que la luz hacía como un pequeño destello, ¿no? Y como si una película de catástrofe natural fuese, no sé si han visto alguna, pero antes de que suceda algo terrible, pues pasa eso. La luz empieza a hacer destellos y después ¡pam!, se corta. Pasó exactamente lo mismo y ahora puedo entender del por qué en las películas de Hollywood muestran eso, y es porque sí, es lo que pasa previamente a una catástrofe natural. Los nenes se preocuparon, por suerte tenía velas para poder encender, por suerte los pude calmar, les dije que no pasaba nada, pero las ventanas de mi casa, como si fueran de un balcón que estuviéramos viendo una película de ciencia ficción, empezamos a ver cómo el agua empezaba a arrastrar basura inicialmente, a tapar las aceras, empezó a pasar palets de madera, se empezó a ver algún que otro contenedor de pequeñas dimensiones. Después el contenedor ya empezó a ser un contenedor de grandes dimensiones, hasta que empezamos a vislumbrar y ver que arrastraban coches por debajo de casa. O sea, por debajo de casa se había generado un río, como si fuera una película, que me pusieran un río con un copia y pega y me ponen un río debajo de casa donde coches iban flotando y se iban yendo hacia abajo. Obviamente que el agua va buscando su cauce, ¿no? Y como estamos a pie de casi mar, sin haber altura, pues todo venía desde arriba, ¿no? Y nosotros, sin saberlo, porque en ese momento no había lluvia, no habían precipitaciones, a escasos 50-70 kilómetros, los pueblos de ahí, que están más en altura, estaban recibiendo una descarga de agua en las últimas horas y en los últimos días que era abismal. En algunos pueblos ha estado lloviendo más de 600 litros por metro cuadrado. Claro,
¿Qué es lo que sucede? Que hay embalses que aguantan el agua hasta X y después tienen que abrir compuertas previo a que corren el riesgo de que pueda eso reventar y que eso pase a ser peor de lo que realmente fue y lo que pasó. La pregunta es, y la pregunta que todos nos hacemos, si esos pueblos que están a 60, 70 kilómetros ya avisaban o ya se sabe meteorológicamente de que nosotros no nos habíamos enterado en Valencia, pero que más arriba estaba sucediendo eso, de que cuando el agua empieza a bajar y los barrancos empiezan a romperse, se empiezan a unir con otros barrancos, otros ríos y demás, y empieza eso a fluir hacia abajo. Yo pienso, si un coche a 100 kilómetros por hora recorre más o menos en 40 y pico minutos los 70 kilómetros que nos separan el inicio del problema con Valencia, si esta cantidad de agua que vino bajando, que se estima más o menos que venía a 10 kilómetros por hora, bajando, tú sacas el cálculo y teníamos más o menos entre 6 y 7 horas para prevenir lo que sucedió. Entonces, estos datos que nadie ha dicho, nadie los ha comentado, pues yo me he interesado en tratar de encontrar una explicación a todo esto. ¿Y sabes lo triste de todo esto? Es que nadie tiene la culpa, que los políticos se van de rositas, que se ha hecho una manifestación mostrando la impotencia, la furia, el enfado de todo lo que ha sucedido y no hay cabezas por el aire. O sea, los políticos siguen estando ahí echándose las culpas unos con los otros, los damnificados siguen sin recibir las ayudas y la situación es, la verdad, que bastante dantesca. Da un poco de agonía, da un poquito de asquito ver la televisión y que cuando pasan los políticos hablando y piensan, es que yo de verdad me da angustia, agonía, asco me da mucho asco. ¿Por qué? Porque yo desde el minuto 1 estoy aquí y no me he ido a Valencia, que por cierto les tengo que comentar que Valencia no se vio afectada, se vio afectada todos los pueblos del sur de Valencia, la Horta Sur se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque en el año 1957 hubo una riada, se decía que era semejante a la de ahora ya no, ahora lo que hemos vivido ahora no tiene nada que ver porque es bastante más catastrófica. Después de esa riada se hizo un cauce de enormes dimensiones para prevenir lo que en su día fue la riada de Valencia, que justamente arrasó con la ciudad de Valencia, que no tiene ni mucho menos que ver con lo que hoy es Valencia en cantidad de habitantes. Hoy representa Valencia para España y lo que representa Valencia para el mundo, porque Valencia es una de las ciudades que está siempre en el top de las mejores ciudades para ir a vivir, por lo bonita, por mil cosas, ¿no? Pero eso será para otro programa. Gracias a ese proyecto que hicieron en su día, pues Valencia se vio en otro mundo. O sea, gracias a ese desemboque de agua que pudo arrasar con ese agua que iba camino hacia el mar, Valencia no recibió ni una gota de agua en la ciudad. Nos vimos afectados todos desde ese río hacia la derecha, porque desde la montaña todos los afluentes que fueron juntándose venían justamente de aquel lado de lo que fue el famoso río Turia que hicieron para evitar semejante catástrofe. Es verdad que en aquel entonces también en la Horta Sur, que es la parte donde vivimos y hemos sido los pueblos más dañados y de los cuales todavía estamos peleando para poder salir adelante, en aquel momento tampoco había tanta gente, pero se le dice la Huerta Sur porque había mucha huerta, porque no había tanto habitante, era mucha huerta, mucho labrador de tierra. Pero claro, las grandes ciudades ya sabemos que cuando se van poblando, pues la gente se empieza a buscar por comodidad, por economía, por tranquilidad, pues se va alejando de las ciudades, ¿no? Porque Valencia ya termina siendo una ciudad grande. Y por eso es que a mí me pilla justamente de lleno en todo este problema. ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué se manejó tan mal? O sea, ¿por qué los políticos no gestionaron todo esto de otra manera? ¿Por qué todavía seguimos esperando que alguien diga me equivoqué? ¿Por qué todavía seguimos esperando que alguien dé un paso al costado porque hizo una mala gestión? Tuvieron muchas horas para hacerlo. Llegó un aviso en forma de alerta a los teléfonos móviles de todos los valencianos 1 hora tarde. Cuando ya el agua estaba por la cintura, llega un aviso diciendo tengan cuidado, pónganse en zonas... No, señor, no. Aquí tenemos que seguir
buscando que el pueblo se una para tratar de buscar soluciones. Los damnificados, todos los que hemos sufrido esto, todavía no vemos ningún tipo de ayuda. Los únicos que están ayudando son los empresarios fuertes del país. Los únicos que están ayudando son las personas que tienen influencia en redes sociales. Son las personas que están dando más que el propio político que nos busca a nosotros nada más que para los votos. Nosotros pagamos impuestos para que los militares llegaran aquí. Llegaron tarde y no en la cantidad que tendrían que haber llegado. El presidente hizo la gestión no mal, paupérrima, y todavía tiene la caradurez de decir que él no tiene la culpa, que no le avisaron a tiempo, que si necesitábamos la ayuda que la tendríamos que haber pedido, y mil historias que me dan asco, de verdad se los digo. Voy a hablar más desde mi punto de vista de lo que yo empecé a vivir, y no me quiero ir por las ramas porque les voy a contar un poquito qué es lo que sucedió. Se cortó la luz, con los niños pudimos cenar, con la luz de las velas, los niños se fueron a acostar. Matías, antes de acostarse a dormir, me dijo: papi, espero que mañana no haya tanta agua. Estaba un poco como en shock de lo que estábamos viendo por la ventana. Yo intenté tratar de mantener una postura de papá, ¿no? De no mostrar debilidad, para que ellos no se sintieran mal, ¿no? Para que no se sintieran como decir: jolines, papi está nervioso o está asustado. Pues eso se lo iba a transmitir a ellos, y yo no podía demostrar en ningún momento esa debilidad. Sí que es verdad que me adapté muy rápido a todo esto, y siempre estaba con mi cabeza pensando de qué manera poder hacer que esto no nos afectara tanto, ya sea para la comida, porque es que es muy loco lo que les voy a contar, pero los supermercados obviamente quedaron totalmente cerrados. No solo los de Albal, sino de todos los pueblos de alrededor se vieron afectados por las inundaciones, y no pudieron abrir hasta 10, 15 días. Hay algunos que abrieron después de 20 días y hay algunos que abrieron después de 25 días, de pueblos aledaños a Albal. Gracias a Dios, esa mañana había comprado agua. No había agua, no había luz, no teníamos conexión a internet. Los teléfonos no funcionaban de la manera más correcta, a pesar de que de vez en cuando podíamos hacer alguna que otra llamada. Esa noche, los niños, mientras dormían, yo me quedé mirando por la ventana a ver si en algún momento bajaba el cauce de este río que me habían puesto bajo de casa, ¿no? Y sobre 1:15, 1:20 de la noche empezó a bajar un poco el cauce del río. Y me empecé a quedar un poquito más tranquilo, ¿no? Porque digo: jolines, pues si ya he encontrado algún sitio donde desembocar, pues esto no puede ir a más. Intenté acostarme un ratito, pero era imposible descansar. Los niños dormían, yo estaba tranquilo, y sobre las 4:30, 5 de la mañana, ¡pum!, dieron la luz. En ese momento dije: tengo que cargar los móviles, tengo que cargar el ordenador, tengo que tratar de tener todo más o menos con batería, porque mañana seguramente que vamos a volver a tener los mismos problemas. Y estaba claro, o sea, no había que ser mago para darse cuenta de que estábamos en una situación complicada y que iba a ir a peor. Nos despertamos por la mañana con los nenes y subimos a la terraza, y lo que veíamos era una película de ciencia ficción. Un coche arriba de otro, una moto debajo de un coche. Mi coche estampado en una esquina donde le había pasado agua por arriba y no se movió de ahí porque se había quedado en un pivote enganchado. El coche siniestro total, obviamente, que no es nada para después todo lo que he visto y todo lo que han sufrido un montón de personas conocidas. Eso no es nada. Por ejemplo, mi hermano, les voy a contar, que está en el pueblo de al lado, que vive en el pueblo de al lado, vive a ras de suelo. Entonces el agua entró y la pared, justamente la pared del largo de su casa, da un descampado, y el agua llegó a esa pared, y solamente el agua que se iba apoyando en esa pared para buscar dónde ir, esa cantidad de barro y lodo hacía que los ladrillos de una casa antigua pues fueran filtrando hacia adentro humedad y agua. Tiene él un portón gigante de madera de esos antiguos, y también hizo contención para que no entrara tanta agua, pero la poca o mucha agua que entró le hizo perder todo, obviamente. La heladera, nevera se encontró tumbada en el suelo, los muebles de cocina, como son de madera, pues todo inservible. El agua subió a una medida justa donde le pilló el colchón arriba de la cama, también el colchón inservible, los sofás. Bueno, no quedó nada, quedó diáfano. Hoy estamos trabajando en casa de mi hermano porque encima hasta hace semana y poco no tenía agua. Así que desde que tiene agua, pues nos hemos volcado a tratar de
de darle un poco de velocidad a esto para que él pueda volver a casa a dormir a su casa. No puede todavía volver a dormir a su casa y todavía queda tiempo y trabajo para poder conseguirlo, pero ahí estamos. ¿Y quiénes son los que han hecho el posible de que te puedas mover un poco? Pues la gente que ha donado dinero, la gente que sin ningún tipo de interés ni nombres y apellidos, los agricultores que han venido con sus tractores, con su gasolina propia a los pueblos porque ellos no se vieron dañados y bajaron con los tractores a mover los coches de los lugares que estaban entorpeciendo el paso de la maquinaria pesada que necesitaba llegar a los sitios puntuales. Mi pueblo, Albal, no recibió ayuda a nivel militar hasta el 8º o 9º día. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo al lado estaba mucho peor. Y yo entiendo, pero jolines, logísticamente hablando, tendríamos que haber organizado las cosas de una mejor manera. Vamos, logísticamente hablando ha sido desastroso, pésimo, paupérrimo, indignación, impotencia, lamentable, pero vuelvo a repetir, ningún político ha dicho lo siento, lo gestionamos mal, ninguno, y vamos a seguir esperando que lleguen las ayudas. Yo no he recibido ayuda, no me ha llamado nadie todavía, ni un perito para preguntarme si el coche, dónde está, si tengo fotos, si pude sacar la documentación de adentro. Mi hermano mandó fotos porque está esperando una ayuda de 6.000 euros, porque lo voy a decir, de 6.000 euros para poder empezar a poder restablecerse. Tampoco le ha recibido la ayuda ni se han contactado con él. Esto es dantesco y lamentable. Voy a contar un poquito de lo mío, ¿no? Me estoy yendo un poco por las ramas, pero hay tanto para contar y tengo tantos amigos afectados que voy un poco atacando mi impotencia y también haciéndolo de una manera que me sirva también para poder ir sacándome un poco de peso. Dicen que los psicólogos dicen que necesito un poco ir soltando cosas para poder descansar mejor. No hay manera de dormir si no estás pensando que estás achicando agua en algún sitio, si estás lleno de barro o si tienes que estar trasteando de un lado para el otro. Eso ha sido mi día a día desde que los niños se fueron con su mamá. Su mamá vive en Valencia no ha pasado nada y Valencia es otro mundo que está solamente a 10 minutos de coche. Es otro mundo. Valencia no se enteró de lo que estaba pasando hasta el otro día por las noticias. Increíble. Algo que mi cabeza todavía intenta poder ubicar en algún sitio lo que me pasó a mí el día que me fui a Valencia haciendo autostop para ver a mis hijos, porque ya llevaba unos días sin verlo y lo único que estaba haciendo era tratando de ayudar a gente anónima en mi pueblo porque había mucho por hacer. Los nenes estuvimos aquí la noche del problema, la noche siguiente y al otro día yo ya le decía a su mamá que no tenía comida suficiente como para que los niños pudieran estar más que esa noche y el desayuno siguiente, ¿no? Porque no había más. ¿Y por qué? Porque no es por vago, pero yo tengo 2 supermercados a menos de 50 metros, tengo esa suerte, esa fortuna, ¿no? De que voy un poco al día, ¿no? Necesito algo, me olvidé de algo, pues bajo 5 minutos, estoy en el supermercado, a los 5 minutos estoy de vuelta. Entonces esa comodidad hacía de que no tenía más comida que para esos 2 días y medio que estábamos ya dentro de lo que era esta nueva vida, ¿no? Esta nueva locura. Así que gracias a que he hecho muchas veces el viaje de Valencia a Albal, donde vivo, y en diferentes formas de llegar, porque estaban todas cortadas, todos los accesos a los pueblos estaban cortados. Obviamente lo único que querían era que entraran militares, bomberos, policía y toda la gente que iba viniendo de todos los cuerpos de seguridad de diferentes ciudades para que los transeúntes de a pie o las personas civiles normales pues dejaran los coches y que no vinieran en coches porque no los iban a dejar pasar. Entonces estaba todo cortado, los accesos a los pueblos que estábamos sumergidos en el barro, exageradamente hablando, no tenían acceso las personas que querían venir de fuera. Los que, por ejemplo, mi hermano estuvo 3 días para poder ir a casa, tuvo que dejar el coche lo más cercano posible al río y caminar hasta su casa con agua, con cosas, porque no había nada en su casa. La tercera noche, la que estaba comentando, le pude decir a Anabel, la madre de los nenes, cómo intentar llegar evitando los controles para poder llevarse a los niños, para no tener que agarrar a los niños, mochila en espalda, que vieran semejante barbaridad caminando, porque caminando a lo mejor en 2 horas y pico ya estamos en Valencia
y ya se solucionó el problema. Llegó Anabel con su hermano, después de hacer una posible ruta que salió bien, llegaron por la noche después de cenar. Se llevaron a los niños y cuando dejé a los niños con ellos y llegué yo a casa y me puse a cenar yo con la luz de las velas porque todavía no teníamos luz, me di cuenta de dónde estaba parado y todo lo que había pendiente por hacer, y esa impotencia y ese sentimiento de bronca, y eso me dio mucha energía como para vestirme de loco a tratar de ayudar, ¿no? Y desde el otro día en adelante lo único que hice era salir todas las mañanas a ayudar a personas anónimas y a personas no anónimas que iba recibiendo mensajes que estaban con necesidades, ¿no? Y ese ha sido mi día a día hasta el día de hoy. Obviamente que no he salido todos los días, llevamos 30 y pico de días desde que pasó la Dana, pero te puedo asegurar que de los 30 días que estuve sin niños, pues debo haber salido 20. El resto de los otros 10 días, pues algún día me fui a Valencia, algún día la madre de los nenes me necesitó para algo, algún otro día descansé porque mi cuerpo hubo un momento donde no podía más. Y claro, empezaron las personas que me conocen, pues empieza a alimentarte bien. Es que no había manera, estaban todos los supermercados cerrados y los que llegaban a ayudar, pues te traen alimentos no perecederos, bocadillos, y claro, al principio pues tú estás en la calle ayudando, pim pam, te comes un bocadillo bien, pero llevas 2 o 3 días comiendo bocadillos o cosas enlatadas y demás, llega un momento donde tienes ganas de comerte una hamburguesa, o tienes ganas de comerte un pedazo de pollo, o tienes ganas de comerte pavo, algo diferente, ¿no? Algo que estás tú acostumbrado a comer habitualmente y que después cuando llegas a tu casa no lo tienes. Cuando llegas a tu casa no tienes presión de agua para darte una ducha y te tienes que duchar con agua fría. Y si hace mucho frío tienes que calentar agua para poder enjuagarte con agua tibia para no enfermarte. Velas. Bueno, no quiero seguir hablando porque hay mucho por hablar. Les he dejado mi sensación y lo que he vivido en estos días y el por qué he estado desaparecido. En breve seguiremos contando todas las historias que tengo, todo lo que hay por hablar. Esperemos que la próxima vez que hable, pues que las cosas hayan cambiado un poquito y que podamos encontrar un poquito la normalidad. Pero les digo que antes de ayer estuve en un pueblo que se llama Paiporta y que era como si la Dana hubiera pasado hace nada más que 10 días o menos. Le queda mucho trabajo todavía por hacer a Paiporta. 30-40 metros de paso a nivel, o sea, vías de tren, no había nada. O sea, increíble. Esa es la fuerza con la cual arrastró todo este agua que vino desde arriba y de la cual todavía no entiendo cómo no supieron gestionar con todo el tiempo que tenían lo que realmente sucedió luego. Las víctimas, todos me preguntan, ¿y cuántas víctimas? Me preguntan por las redes sociales. Pues las víctimas dicen que son 222, eso es lo que dicen que son las víctimas, con 5 desaparecidos. Yo no me creo nada. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Yo no me creo nada. Yo creo que hay bastante más que 222 muertos, pero no soy la persona indicada como para poder decir una estimación. Pero por lo que yo he visto, hasta el día de hoy tú sales a caminar y todavía terminas viendo coches dados vueltas, metidos en fango. Ahí lo dejo. No me quiero explayar más. Seguiremos hablando de lo mismo. Es una manera de hacer terapia para mí. Espero que no les sea tedioso. Trataré de, cuando edite este programa, mostrarles algunas de las cosas que les he ido contando con el transcurso de estos minutos. Les dejo un abrazo, les pido perdón por haber estado desaparecido y espero poder, ahora con un poquito más de continuidad, ir dándoles paso a paso de cómo vamos a ir evolucionando en todo esto, ¿no? En este fin de tratar de buscar lo que antes teníamos. Y como ahora la frase es el pueblo salva al pueblo, pues así me voy. Siendo parte del pueblo que intenta tratar de salvar al pueblo. Así que muchas gracias a todos los voluntarios, a los agricultores que se acercaron sin que le pidiéramos ayuda y que fueron partícipes de los primeros que llegaron a pelear, a embarrarse y a luchar porque esto
vuelvan a normalidad desde el principio. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.